El viento helado silbaba entre las grietas de la cabaña de madera, como un susurro que anunciaba algo inevitable. En un rincón apartado del valle, donde las montañas se alzaban como guardianes silenciosos y la tierra agrietada resistía los embates del tiempo, un niño llamado Juanito vivía con su abuelo, la única familia que le quedaba. Su mundo era aquella pequeña cabaña de troncos gastados, con su techo de paja y una vieja chimenea que apenas lograba espantar el frío de las noches. Juanito tenía solo 8 años, pero la vida ya le había enseñado demasiado sobre la pérdida. Su madre había partido cuando él era apenas un bebé y su padre, él nunca estuvo. Su abuelo, el dulce y fuerte don Agripino, lo había criado con amor, enseñándole a valorar cada pedazo de pan y cada rayo de sol. Pero ahora, el sol que iluminaba su hogar parecía apagarse. La tos de su abuelo se había vuelto más intensa en los últimos días. Su cuerpo, antes fuerte como el roble, ahora se veía frágil, su piel pálida y sus ojos hundidos. Apenas podía levantarse de la cama. Juanito lo observaba con el corazón oprimido, sosteniendo su mano arrugada entre las suyas, como si pudiera transmitirle su propia fuerza. «Abuelito, tienes que ponerte bien», susurró con la voz temblorosa. Don Agripino intentó sonreír, pero su mirada cargada de ternura y tristeza le dijo lo que su voz ya no tenía fuerzas para decir. Él sabía que su tiempo se agotaba. En el pequeño pueblo cercano todos eran gente buena, pero igual de pobres. Nadie tenía cómo ayudar, ni dinero para médicos ni medicinas. A veces, la vida parecía no dejar alternativas más que resignarse. Pero Juanito no podía aceptarlo. Esa noche, mientras su abuelo dormía con la respiración débil, Juanito escuchó a los vecinos en la calle. Se asomó por la ventana y vio a un grupo de hombres conversando bajo la luz temblorosa de un farol. «El anciano del otro lado del valle ha muerto hoy. La tos no cedió», murmuró uno. «Era cuestión de tiempo, estaba solo y enfermo», respondió otro. Pero lo que más se le quedó grabado a Juanito fueron las palabras de un hombre mayor, dichas con tono grave. «Cuando la vida se apaga, solo un milagro puede traerla de vuelta». El corazón del niño se detuvo por un instante. Se quedó allí, inmóvil, con la garganta apretada y el estómago hecho un nudo. Miró hacia la cama de su abuelo, su figura apenas visible bajo la tenue luz de la vela. No podía esperar. No podía ver a su abuelo marcharse y quedarse sin hacer nada. Esa noche, con el alma encogida de miedo, pero la determinación latiendo en su pecho, Juanito tomó una decisión. Iba a encontrar ayuda. No importaba qué tan lejos estuviera o qué tan difícil fuera el camino. No podía rendirse. Cuando la primera luz del alba comenzó a teñir el cielo, el niño ya estaba listo. Se puso su abrigo viejo, tomó su pequeño morral de tela y guardó lo poco que tenía: un trozo de pan duro, un puñado de granos secos y su objeto más preciado, el único recuerdo de su madre, una pequeña medalla dorada. Antes de salir, se acercó a su abuelo y lo observó por un largo momento. «Espérame, abuelito, voy a traer ayuda». Su voz era apenas un susurro, una promesa. Sin hacer ruido, abrió la puerta y salió al frío de la mañana. El viento golpeó su rostro, pero él no se detuvo. Sin saber cuánto tardaría ni qué le esperaba en el camino, Juanito comenzó su viaje. Avanzaba con pasos firmes por el sendero de tierra, sintiendo el aire frío de la mañana golpear su rostro. El sol apenas comenzaba a salir, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras el viento mecía la hierba seca a su alrededor. Sus pies, cubiertos solo por sus desgastadas sandalias de cuero, ya comenzaban a doler, pero no podía detenerse. El pueblo grande estaba lejos, más allá de las montañas, y él nunca había caminado tan lejos en su vida. Pero si había una mínima posibilidad de encontrar ayuda para su abuelo, estaba dispuesto a hacerlo.
con cada paso, el hambre comenzó a instalarse en su estómago. No había comido nada antes de salir, y su pequeña provisión de pan y granos parecía más escasa con cada hora que pasaba. El sol ascendía lentamente en el cielo, y con él, el calor. Juanito sintió su cuerpo sudar bajo el abrigo viejo que llevaba, pero aún así, siguió caminando. Al mediodía, sus fuerzas comenzaron a flaquear. Había pasado por campos secos y colinas empinadas, sintiendo el peso del cansancio en cada músculo. Buscó un árbol para descansar un momento y sacó el pedazo de pan de su mochila. Le dio un mordisco, pero estaba tan duro que tuvo que hacer esfuerzo para masticarlo. Se llevó la medalla a los labios y cerró los ojos. Diosito, ayúdame a llegar, ayúdame a salvarlo. Respiró hondo y se puso de pie. El camino era largo, pero él tenía que seguir. Las horas pasaron y el paisaje a su alrededor comenzó a cambiar. Las montañas parecían más imponentes, proyectando sombras largas. Mientras el sol descendía, el cansancio se hizo insoportable y con él la sed. Su garganta se sentía áspera, seca como la tierra bajo sus pies. De repente, su vista comenzó a nublarse. Su cuerpo le pedía descanso, pero su corazón no le permitía detenerse. Dio unos pasos más, sintiendo sus piernas débiles, hasta que, sin darse cuenta, cayó de rodillas en la tierra polvorienta. Las lágrimas ardieron en sus ojos. No podía rendirse, no ahora. Levantó la mirada al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a asomarse. El frío de la noche lo envolvió de inmediato, clavándose en su piel como pequeñas agujas. ¡Ayuda! El eco de su voz se perdió en la inmensidad de la noche. Y entonces, cuando el silencio parecía tragárselo todo, un sonido inesperado rompió la quietud. El sonido de unos pasos acercándose. Juanito alzó la cabeza con esfuerzo. Frente a él, emergiendo de las sombras, había un hombre. Su silueta era alta, envuelta en una túnica raída por el polvo del camino. Su rostro, enmarcado por una barba corta, irradiaba una calma imposible de describir. Sus ojos, llenos de luz, se posaron sobre el niño con ternura. «Hijo, ¿por qué lloras?», preguntó el hombre con voz serena, como si conociera su dolor, sin necesidad de que él lo explicara. Algo en aquel hombre le transmitía una paz que jamás había sentido. «Mi abuelo está enfermo. Estoy buscando ayuda, pero ya no puedo más», susurró con la voz quebrada. El hombre se agachó frente a él y sacó algo de su bolsa de cuero, un trozo de pan caliente y un cuenco con agua cristalina. «Come, hijo», Juanito lo miró con asombro. ¿De dónde había salido ese pan? ¿Cómo tenía agua en un lugar tan árido? Sin hacer preguntas, tomó el cuenco con manos temblorosas y bebió con avidez. Sintió cómo el agua aliviaba el ardor en su garganta, devolviéndole vida a su cuerpo. Luego, mordió el pan. Era el pan más suave y delicioso que había probado en su vida. «¿Quién eres?», preguntó el niño, mirándolo con los ojos aún llenos de lágrimas. El hombre sonrió con dulzura y le puso una mano sobre el hombro. «¿Eres Dios?», dijo sonriendo con alegría. «Soy aquel que siempre te ha visto caminar, el que conoce tu corazón y ha escuchado tu oración». Juanito sintió que su pecho se llenaba de calor, como si sus palabras llevaran un significado mucho más profundo. «Levántate, hijo. El camino aún no ha terminado». Juanito, con renovada energía, se puso de pie. Él sabía quién era aquel hombre y por alguna razón sabía que no estaba solo. Juanito sintió que el calor del pan y el agua recorrían su cuerpo, devolviéndole la fuerza que creía perdida. Miró al hombre de túnica raída, sintiendo algo indescriptible en su pecho. No era miedo, era paz, una paz tan inmensa que le hizo olvidar el dolor, el hambre y el cansancio por un instante. El hombre lo observaba con ternura, como si lo conociera desde siempre. Juanito abrió la boca para preguntarle su nombre, pero antes de que pudiera hablar, él se adelantó.
Debes seguir caminando, hijo. El pueblo no está tan lejos. No temas, yo caminaré contigo. El niño asintió con el corazón acelerado. Algo en aquella presencia le decía que debía confiar. Se acomodó su morral en la espalda y retomó el camino con el hombre a su lado. El frío de la noche se intensificaba, pero Juanito no lo sentía tanto como antes. Mientras caminaban, sintió la necesidad de hablar, de decirle al hombre lo que tanto le angustiaba. Mi abuelito es todo lo que tengo. Si no lo salvo, me quedaré solo. El hombre mantuvo su paso sereno. El amor verdadero nunca desaparece, ni siquiera cuando creemos que hemos perdido todo. Juanito bajó la mirada. No entendía del todo esas palabras, pero en su corazón resonaron como un eco. Las horas pasaron y el niño comenzó a notar algo extraño. No sentía cansancio. Sus piernas, que antes temblaban por el esfuerzo, ahora parecían más ligeras. No tenía sed, ni hambre, ni miedo. A lo lejos una luz parpadeó en la oscuridad. El pueblo grande. Juanito sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Había llegado. Se giró con emoción para agradecerle al hombre, pero él ya no estaba. El niño se quedó paralizado. Miró a su alrededor tratando de encontrarlo, pero el camino estaba vacío. «¿Señor? ¿Dónde está?» Solo el viento respondió. ¿Acaso había sido un sueño? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No había sido un sueño. Alguien lo había guiado hasta allí. Secó su rostro con la manga de su abrigo y miró al frente. No podía perder más tiempo. Su abuelo lo necesitaba. Con el corazón latiendo a toda velocidad, corrió hacia el pueblo. Las calles estaban iluminadas por faroles de aceite y la gente iba y venía con prisa. Juanito sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto tanta gente junta. Se detuvo en medio de la calle desesperado. ¿A dónde debía ir? ¿A quién debía pedir ayuda? «Mi abuelo está enfermo. Ayúdenme, por favor», gritó con todas sus fuerzas. Las personas se giraron a verlo. Algunas se detuvieron con curiosidad, otras con lástima, pero nadie decía nada, hasta que, entre la multitud, una mujer señaló con el dedo: «Corre al hospital, sigue esa calle, y verás un edificio grande. Allí pueden ayudarte». Juanito no esperó más. Corrió con todas sus fuerzas. Sus pies, llenos de heridas y llagas, apenas soportaban el esfuerzo. Su respiración era entrecortada. El corazón le latía con furia. Pero nada importaba. Su abuelo debía vivir. Cuando llegó al hospital, empujó las puertas con desesperación y entró tambaleándose. «Ayúdenme, por favor. Mi abuelito está muy enfermo». Un médico de cabello canoso y rostro amable se acercó de inmediato. Al ver el estado del niño, su corazón se encogió. Juanito estaba cubierto de polvo, con la piel roja del sol y los ojos hinchados por el cansancio. Sus ropas estaban rasgadas, sus pies descalzos sangraban, pero su expresión era de absoluta determinación. «Hijo, ¿de dónde vienes?», preguntó el médico, agachándose para verlo mejor. Juanito abrió su mochila con manos temblorosas y sacó la medalla dorada. «Esto es todo lo que tengo. Por favor, sálvelo». El médico lo miró con los ojos humedecidos. Nunca había visto a un niño tan dispuesto a darlo todo. Inspiró hondo y puso una mano en el hombro de Juanito. «No te preocupes, vamos por él». La ambulancia avanzaba a toda velocidad por el sinuoso camino de tierra. Juanito, sentado en la parte trasera junto al médico y una enfermera, no apartaba la vista del paisaje oscuro que pasaba rápidamente por la ventanilla. Cada segundo contaba. Su corazón latía con fuerza. Una mezcla de miedo y esperanza lo envolvía. ¿Llegarían a tiempo? ¿Su abuelo seguiría vivo? El motor de la ambulancia rugió cuando comenzaron a subir la colina. Juanito apretó la pequeña medalla dorada entre sus manos y cerró los ojos con fuerza.
Dios, por favor, no me lo quites. Cuando finalmente divisaron la cabaña, Juanito sintió que el pecho se le apretaba. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. La ambulancia se detuvo bruscamente y antes de que alguien pudiera reaccionar, Juanito saltó del vehículo y corrió hacia la puerta. «Abuelo, abuelo, ya llegué». La puerta estaba entreabierta. El niño entró apresurado y su corazón se detuvo por un instante. Don Agripino estaba tendido en la cama con los ojos cerrados, su rostro pálido, su piel más fría que de costumbre. «No, no, por favor, despierta, abuelito», gritó Juanito, arrojándose a su lado, sacudiéndolo suavemente. El médico entró corriendo, seguido por la enfermera. Sin perder un segundo, se arrodilló junto a la cama y tomó el pulso del anciano. Silencio. Juanito no podía respirar. Era demasiado tarde, pero entonces el médico sonrió levemente. Está vivo. Su pulso es débil, pero sigue aquí. El niño dejó escapar un sollozo ahogado y enterró su rostro en la manta de su abuelo. Había llegado a tiempo. «Necesitamos moverlo de inmediato», ordenó el médico a la enfermera. Con cuidado, levantaron el frágil cuerpo de don Agripino y lo colocaron en la camilla. Juanito lo sostuvo de la mano todo el tiempo. «Aguanta, abuelito. Vamos a salvarte». Subieron a la ambulancia y arrancaron de inmediato hacia el hospital. Juanito nunca soltó la mano de su abuelo. En su corazón, suplicaba en silencio. Las horas pasaron como un sueño. Lo siguiente que supo fue que estaban en una habitación de hospital. Juanito no recordaba en qué momento se quedó dormido en la silla junto a la cama de su abuelo. Pero cuando abrió los ojos, lo vio. Don Agripino estaba despierto. Su respiración aún era lenta, pero había color en sus mejillas. «Juanito», susurró con voz débil. El niño sintió que el alma le volvía al cuerpo. Lo había logrado. Corrió a abrazarlo con suavidad, dejando escapar todas las lágrimas que había contenido durante su viaje. «Pensé que te iba a perder, abuelito». El anciano acarició su cabello con ternura. «Hijo, tú me salvaste». Juanito se apartó un poco y le dijo: «Abuelo, Dios me ayudó en el camino. Me dio agua y pan cuando ya no podía más. Pero cuando llegué al pueblo, desapareció». Don Agripino observó a su nieto con los ojos llenos de lágrimas. Él siempre aparece cuando más lo necesitamos. Juanito no necesitó más explicaciones. En su corazón sabía quién había estado con él en el camino. Días después, la salud de don Agripino mejoró por completo. El médico nunca quiso aceptar ningún pago. Solo le devolvió la medalla al niño con una sonrisa. Juanito la tomó y la apretó contra su pecho. Había sido un viaje difícil, uno que nunca olvidaría. Pero en el fondo sabía que no había caminado solo. Dios había estado con él, porque cuando todo parecía perdido, la fe lo sostuvo. En los días siguientes, mientras su abuelo recuperaba fuerzas, Juanito pasaba las tardes sentado a su lado, sosteniendo su mano con ternura. A veces le contaba sobre su viaje, sobre el frío, el hambre y el cansancio que casi lo vencen, pero sobre todo le hablaba del hombre misterioso que lo encontró en el camino. «Abuelo, sé que Dios estuvo conmigo», susurró una tarde mirando la medalla dorada que reposaba en su palma. «Cuando sentí que ya no podía más, Él me dio fuerzas. Cuando creí que me iba a morir, Él me alimentó. Y cuando pensé que estaba solo, Él caminó conmigo». Don Agripino sonrió con los ojos brillantes de emoción y orgullo. «Dios nunca nos abandona, hijo. A veces creemos que estamos solos, pero en los momentos más oscuros, Él se hace presente». Desde ese día, cada vez que miraba al horizonte, sentía en su corazón una certeza profunda. Dios había estado con él y siempre lo estaría.